¡Oh, rayos! Al momento de enterarme de esta catastrófica noticia, ocurrida el martes de la semana pasada en Beirut, Líbano, decidí indagar e investigar a fondo sobre el tema. La información que encontré en la web fue muy interesante, además de alucinante, y pues como todo amante de la construcción me surgió una pregunta. ¿Qué efectos tienen las explosiones a cielo abierto sobre las estructuras? Interesante pregunta, ¿verdad? Bueno, quédate con nosotros y averigua cómo las explosiones influyen en las estructuras y los fenómenos que hay detrás de una explosión de gran magnitud. The last to fall. I won't shed a tear for them to see. La enorme explosión ocurrida en el puerto de Beirut ha dejado un cráter de unos 140 metros de diámetro, una completa locura. Además de una estimación de daños económicos que oscila entre los 3.000 y los 5.000 millones de dólares. Hizo añicos las ventanas a más de 1.6 kilómetros de distancia y envió una nube de humo y escombros sobre los edificios más altos de la ciudad. Fue tan intensa la explosión que se sintió a más de 240 kilómetros de distancia. Al principio se especuló que fue una explosión nuclear, pero detrás de la deflagración no hubo una bomba atómica, sino una gran cantidad de nitrato de amonio almacenado en el puerto de la capital del Líbano. Según el gobierno libanés, fueron unas 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Este es un químico altamente explosivo usado a menudo en la agricultura y la construcción para la producción de fertilizantes y bombas. Lo que demuestra que esto no fue una explosión nuclear es la ausencia del destello enceguecedor que debería aparecer al principio de la explosión, además de los colores rojizos de la nube de humo que se ven en varios videos. Estas son típicas en explosiones químicas. La razón de que se confundiera con una explosión nuclear la tiene un fenómeno denominado nube de Wilson. Una nube con forma de hongo muy característica, no exclusiva en las detonaciones atómicas. Este tipo de nube aparece cuando ocurren grandes explosiones en aire suficientemente húmedo. Dependiendo de la energía de la explosión, puede darse el caso en el que la presión baje hasta estar muy por debajo de lo que estaba al principio, porque primero la onda de choque hace que aumente muchísimo la presión y luego esa presión se va relajando, y cuando baja mucho la presión también baja la temperatura, ya que son directamente proporcionales, y ahí es cuando se genera la condensación. Debes entender que en realidad la condensación se produce porque baja la temperatura, no porque baje la presión. Esto se conoce como la inestabilidad de Rayleigh-Taylor y se produce con la interacción entre dos materiales, fluidos o gases. Si la explosión hubiese ocurrido en una montaña, probablemente no hubiera aparecido nube de condensación, porque para que se genere esa nube es necesario que haya humedad en el aire. Antes les hablé sobre presiones y ondas de choque, pero ¿qué es una onda de choque? Bueno, los seres humanos percibimos los cambios de presión en las partículas de aire como sonidos. Es decir, nuestros oídos perciben esas pequeñas diferencias de presión en el aire y las transmiten a nuestro cerebro como sonido. Por ejemplo, justo ahora mientras hablo, mis cuerdas vocales están vibrando y la energía de esa vibración hace que se generen unas ondas de presión en el aire. O sea que las partículas de aire se comprimen y descomprimen durante ese tiempo de forma continua. Generalmente, estos cambios de presión son progresivos, pero hay veces en que se desata tanta energía en un suceso que el cambio de presión es repentino y muy brusco, lo que nuestro cerebro interpreta como un grandísimo estruendo.
En una explosión lo que sucede es que en el punto que se están generando las partículas de aire que ocupan un cierto espacio, de pronto se expanden y se comprimen con las que tienen al lado, mucho más de lo normal, produciendo una sola onda de presión muy fuerte que va hacia afuera propagándose a la velocidad del sonido. Y esto es lo que conocemos como una onda de choque. En los videos recopilados se puede ver que después de que ocurre la explosión no se escucha nada hasta que llega la onda de choque, sobre todo en los que se han grabado bastante lejos. Mucha gente suele confundir la nube de Wilson con la onda de choque, pero la realidad es que si te fijas bien, la onda de choque va por delante. Mira cómo en el agua hay una marca que está delimitando la onda de choque. Fuera de esa marca, el aire ni siquiera sabe que ha habido una explosión. Es decir, que si tú estás fuera de ella, no vas a escuchar nada. Otra cosa muy interesante es que hay videos donde se puede ver cómo antes de que llegue la onda de choque, ocurre un pequeño temblor. Pues eso es debido a que las vibraciones de la explosión se transmiten mucho más rápido por el suelo que por el aire. Por ejemplo, en este video se puede ver cómo explota una bomba nuclear bajo el agua. Las vibraciones que produce la explosión al inicio se transmiten muy rápidamente por debajo del agua, en cosa de décimas de segundos. Y luego se ve que la onda de choque va por la superficie del agua, que por cierto también se aprecia la delimitación. Y finalmente va la condensación. Por otra parte, un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, especializado en el tema, explicó que las explosiones de Beirut fueron equivalentes a 240 toneladas de TNT. Esto es 20 veces más que el rendimiento de una MUAP, conocida como la madre de todas las bombas, cuya explosión equivale aproximadamente a 11 toneladas de TNT. Y según sismólogos, el evento fue equivalente a un terremoto de magnitud 4.5. Cuando una explosión ocurre fuera de un edificio, por lo general suelen suceder a nivel del suelo. Por lo tanto, las fuerzas ejercidas por la onda de choque son considerablemente mayores en la fachada del edificio que en el resto de sus elementos estructurales y ornamentales. De esta manera, el daño de toda la estructura se puede estimar de forma razonable tomando en cuenta únicamente el daño sobre la fachada, pudiendo evaluar una amplia gama de posibles situaciones de peligro. El daño sufrido por la estructura se determina mediante superficies de vulnerabilidad que dependen de la magnitud de la explosión, la distancia de esta a la estructura y el índice de daño por detonación. Este representa el daño recibido por la estructura debido a la onda de choque provocada por la explosión. El índice de daño considera la degradación de la capacidad de carga de la estructura, la fracturación y la pérdida de material debido a la explosión. Es decir, que se necesita estudiar el comportamiento del material usado en la estructura. Para ello, se usa el método de los elementos discretos, que es una técnica numérica eficaz y potente, ideal para reproducir dicho comportamiento. Además, se debe evaluar la presión provocada por la onda de choque y la metralla generada por esta, que son todos los escombros y elementos arrojados por la onda de choque, actuando como fuerzas aplicadas sobre la estructura. Estas se modelan utilizando una metodología semiempírica basada en la ecuación de Friedlander. Esto conlleva a la obtención de mapas de riesgo por explosiones dentro de un núcleo urbano. Información necesaria y fundamental para la gestión de riesgo a nivel urbano, la toma de decisiones y el diseño de políticas y planes de crecimiento, contención y emergencia. Otro aspecto a tomar en cuenta es la gran diversidad de configuraciones y elementos resistentes en una estructura, siendo los más comunes los perfiles metálicos, elementos hechos de madera y de concreto armado. Generalmente el concreto armado suele ser el más resistente ante explosiones. Esto se puede evidenciar en las imágenes capturadas después de la catástrofe. Vemos cómo la mayoría de las estructuras del puerto estaban construidas con perfiles metálicos. Lastimosamente, estas estructuras no soportaron la onda de choque de la explosión, pero las que sí lograron resistirlo fueron las hechas de concreto armado, como algunos edificios y los silos de trigo que, a pesar de que estaban muy cerca del epicentro de la explosión y que el daño fue considerable, lograron permanecer en pie. Me gustaría que dejaras tu opinión acerca de este video en la caja de comentarios.
Si el video te gustó, deja tu pulgar arriba, suscríbete al canal y recuerda darle click a la campanilla. Así recibirás una notificación cada vez que suba nuevo contenido. En la descripción del video te dejaré mis redes sociales. Sin más, te deseo lo mejor. Me despido con un fuerte abrazo. Hasta la siguiente. Nos vemos en la obra.